Hola familia bonita, ¿cómo están? Aquí estoy con el capítulo 9, preocupación, temor y ansiedad. Nos dice que una vez más queremos revisar cómo se produce nuestra experiencia humana y también queremos examinarnos a nosotros mismos para ver dónde ocurre realmente este fenómeno. Ya sabemos que el cuerpo no puede experimentarse a sí mismo y este pensamiento puede dejarnos perplejos porque todos tendemos a pensar que somos el cuerpo. Las sensaciones que proceden del cuerpo tampoco están experimentadas en el cuerpo, ¿cierto? Las sensaciones tienen que ser experimentadas en otra parte y esa parte es la mente. La mente tampoco puede ser experimentada a sí mismo. Lo que ocurre en la mente tiene que ser experimentada en un campo de energía más grande y a esto le llamamos la conciencia. Y la conciencia nos permite ser conscientes de lo que ocurre dentro de la mente y esa es la razón de la anestesia, por lo que no somos conscientes, ¿cierto? Cuando estamos con la anestesia no somos conscientes de lo que está ocurriendo en la mente. Y al no haber mente, no hay conciencia de las sensaciones del cuerpo. Observándonos a nosotros mismos a lo largo del día, notaremos que toda nuestra experiencia está siendo experimentada de una manera más general. Es casi como si estuviera por doquier en el espacio, y esto está a su vez dentro de la conciencia misma. Un experimento interesante, dice, es averiguar dónde empezamos a experimentar el pensamiento. La mayoría de la gente piensa que está en la cabeza, pero en ese momento es un pensamiento sobre el pensamiento. Dice que si apuntamos directamente al lugar donde está, la verdad es que la persona aprende que no hay un lugar particular donde se produce el pensar. Dice que esto es muy importante y muy necesario saberlo porque alguna de las técnicas que va a usar para cancelar una parte de estos sistemas de creencia, que son la base del sufrimiento humano, tiene que ver con la conciencia misma, que ya sabemos que es como una pantalla, ¿cierto?, del cine. Y sobre esa pantalla se va experimentando lo que cambia. Bueno, y nos vuelve a decir, ¿cierto? Esta pantalla del cine está quieta y podemos ver el movimiento que está pasando, que es esa película. Nos habla también del hipoglucémico funcional, que también se le llama hiperinsulino. Dice que es una reacción excesiva a la glucosa y a la sacarosa. El descenso, dice, repentino del nivel de azúcar en sangre puede precipitar reacciones emocionales de ira, furia, temor, temblor, pánico, incluso violencia. Nos dice que en varios diagnósticos clínicos, ¿cierto? Cuando se ha detenido la ingesta del azúcar, se ha notado la desaparición de varios síntomas negativos y esto puede verificarse con la prueba de la tolerancia al azúcar de 5 horas. Dice que este patrón hipoglucémico ya sabemos que genera emociones negativas, temblores físicos, debilidades, desmayos, incluso puede aumentar el deseo de tomar alcohol o sedantes. Y esto es muy conocido en los programas de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Aquí nos recomienda incluso un libro. Nos dice que cuando tenía una llamada de futuros pacientes, lo primero que él les decía que detuvieran completamente la ingesta de azúcar y de alcohol. Y casi el 25% de los pacientes se habían curado antes de que llegaran a su consulta. Nos dice que estas dolencias, ¿cierto? Y sus diversas formas de expresión contribuyen a desórdenes emocionales, episodios psicóticos, violencia física. Dice que en la clínica tenían un laboratorio de diagnóstico donde hacían estas pruebas de tolerancia de la glucosa que duraban 5 horas. Y hacia la tercera o cuarta hora dice que muchos de los pacientes desarrollaban reacciones emocionales negativas. Incluso cuenta la historia de una mujer que se quitó la bata y corrió a la acera completamente desnuda. Dice que el miedo es un nivel de conciencia que debe ser abordado allí donde está, no en su expresión y en la extensión hacia el mundo. Es decir, miedo de esto o de lo otro, y tampoco debemos de alguna forma tratarlo
de gestionar en el nivel de lo particular, sino más bien como un nivel de conciencia. Y esto se hace tomando conciencia de qué es lo que somos, ¿cierto? Y sabemos que somos más grande que ese miedo. Nosotros somos un campo general, donde el miedo está siendo experimentado. Así el miedo se convierte en una cosa pequeña. Es como si nosotros fuéramos esa pantalla del cine y el miedo se está experimentando. Es la película que está pasando, ¿cierto? Dice que uno de los mayores obstáculos para gestionar y soltar el temor es el miedo al mismo miedo. Y vamos a describir, dice, una técnica que hace desaparecer el miedo al miedo. Las personas temen al miedo tal como la persona que va al dentista tiene dolor, y ese es el miedo inicial. Cuando empezamos a examinar la naturaleza del miedo, vemos que el número de temores es interminable. Las personas se sienten víctimas, están convencidas de que la fuente del miedo está fuera de ellos. Nos dice que si la persona piensa que el origen o la fuente del temor está fuera de ellos, hay muy poco que se puede hacer al respecto. En realidad, no se puede hacer nada hasta que uno empiece a darse cuenta de que es una condición presente dentro de él y que él es la fuente del temor que proyecta hacia el mundo. Si nos damos cuenta de que el temor es un nivel de conciencia, el miedo puede estar pegado a todo tipo de cosas. Nos dicen, intentar superar un miedo particular puede tener ciertos valores limitados, pero no le cambia a uno como persona temerosa, como personalidad, ni como ser humano. Vemos que el miedo, sabemos que está en un nivel de conciencia de 100, lo que indica que es una emoción negativa. Y ese campo energético, ¿cierto? Dice que si estamos en ese campo energético, no hay nada en nuestra experiencia humana, ¿cierto? Como seres humanos, a lo que no se le pueda adherir al miedo. Por eso no hay que tratarlo el miedo particular, sino que a nivel de conciencia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, dice, si amamos a nuestra madre y entonces surge el miedo de qué pasa si la perdemos? O si se muere, o si tenemos dinero, amamos nuestro dinero y perdemos nuestro dinero. Y así varios ejemplos, ¿cierto? Dice que pensemos lo que pensemos, el miedo puede estar adosado a ello. Si nosotros somos la fuente de ese campo de energía, todas nuestras experiencias estarán en el campo del miedo. El futuro nos da miedo, la vejez nos da miedo. Dice que las personas que sienten un miedo global hablarán de su temor a la aniquilación, a las guerras, a los cataclismos, al final de los tiempos, ya sea que se presente con glamour o que se haga sonar muy dramático, no cambia el hecho de que es únicamente miedo, más allá de la forma en que se presente. Dice que tenemos que aprender a alejarnos de los pensamientos y examinar los sentimientos. Tenemos que mirar por debajo de los sentimientos al campo de energía donde se originan y aprender a gestionarlos. Cuando lo hacemos, dice, perdemos el miedo al miedo, y a medida que esto ocurre, empezamos a aprender a gestionarlo directamente. Es muy simple de manejar en cuanto nos familiarizamos con algunas técnicas bastante fáciles. Nos dice que el mundo gobierna a la gente a través del miedo, porque las vidas personales de los individuos también suelen estar gobernadas por miedo y por eso resuenan con ellos, ¿cierto? Pero cuando aprendemos a no dejarnos arrinconar por él, empezamos a trascender el mundo y el papel de víctima, porque el mundo solo puede amenazarnos por miedo al miedo. Vamos a aprender a perder el miedo al miedo, a disfrutar del proceso y a empezar a sentirnos bien con nosotros mismos, a darnos cuenta de que ya no somos víctimas, ya que no somos, ya que no somos el gusano que está a expensas al miedo omnipresente. El problema no es el miedo en sí, sino el campo de energía del temor. Podemos empezar a ver que tenemos el control sobre él porque nosotros somos la fuente. Admitiendo la verdad, yo soy la fuente de mis temores. Podemos decir con respecto a lo que atemoriza, tengo miedo a esto, pero cuando estamos acompañados o en otro estado de ánimo, por ejemplo, de buen humor y lo estamos pasando bien y riéndonos, entonces esa cosa ya no nos da miedo. De modo que la fuente del miedo no está fuera del mundo.
No hay manera de superar nuestro miedo al mundo porque no tenemos manera de controlar el mundo. Tampoco podemos superar nuestros temores cambiando la sociedad, las leyes, las reglas, porque la fuente del miedo está dentro de nosotros, no fuera en el mundo. La mayoría de la gente experimenta el miedo de una manera bastante física, de modo que lo primero que hay que hacer es una experiencia de miedo. Lo primero que hay que hacer en una experiencia de miedo es dejar de prestar atención a los pensamientos. Una sensación de temor puede engendrar literalmente miles de pensamientos, porque surgen del campo de energía del miedo mismo. Gestionar los pensamientos concretos tiene un valor limitado. Una persona podría imaginar algo atemorizante en su vida, algo que espera que pase o que ya ha pasado. Al examinar lo que está experimentando, verá cuando mira más allá del pensamiento que lo que está experimentando principalmente es el cuerpo, es decir, empieza a sentir una tensión muscular, dolor en el estómago, los brazos, las piernas, se queda en la boca. Sea lo que sea, la persona mira dentro de sí para ver qué está experimentando realmente, lo que piensa con respecto a ello. No lo que piensa con respecto a ello, es decir, nos enfocamos no en lo que estamos pensando, ¿cierto? Porque ya sabemos que si ahí nos enfocamos en un pensamiento, desde ese nivel de energía van a surgir miles de pensamientos de la misma forma, por lo tanto de miedo y de negatividad. Entonces lo que hacemos es que nos enfocamos en las sensaciones que estamos teniendo en el cuerpo. La técnica consiste, dice, en soltar la resistencia a la experimentación. Suelta la resistencia a la sequedad en la boca, deja que esté ahí y dale la bienvenida. Deja de resistirte a la sensación del estómago, al temblor de los brazos, las piernas. Cuando hacemos esto, dice que alejamos la atención de los pensamientos sobre lo que estamos experimentando. Es dejar ir. Es como ser un sauce llorón en el viento, nos dice. La antigua sabiduría del taoísmo declara que el roble que se resiste al viento es susceptible a romperse y que el sauce que se dobla con el viento sobrevive. Como el sauce, nosotros nos doblamos con la experiencia entrante. Dice que decimos, tengamos más de esto. Al hacerlo, descubriremos que la cantidad de esa sensación es limitada. Es decir, cuando permitimos todas las sensaciones en el cuerpo sin resistirnos a ello y nos dejamos llevar como el sauce, nos vamos a dar cuenta que esa sensación es limitada. Es como si la cantidad del miedo que tenemos fuera limitado. Es como si ese miedo fuera un tanque de presión que contiene todo el miedo reprimido, incluso desde la infancia. Nos dice que si reprimimos el miedo con tanta rapidez que ni siquiera nos damos cuenta que está ahí, ¿cierto? Nos dice que esta energía de los miedos incrementa la presión y cuando alcanza cierto punto es como si la aguja llegara a la zona roja del medidor. Rebosa y se derrama sobre nuestra experiencia. Si no la examinamos, pensamos que el miedo viene del mundo y culpamos al mundo por ello. No nos damos cuenta de que nuestro propio temor es el que está siendo proyectado en el mundo. Seguidamente dice, nos adueñamos de esta fuente de miedo que es nuestro propio temor acumulado y empezamos a darle la bienvenida y a buscar la oportunidad de permitirle que se agote. La liberación básica del miedo se produce mediante una rendición de una gran profundidad. Las sensaciones que produce la experiencia interna del miedo sigue siendo las mismas, independientemente de lo que creamos, ¿cierto? Puede ser que estemos experimentando, no sé, un asalto, que una persona nos ponga una pistola en la cabeza, cualquier sea el miedo, vamos a experimentar la misma sensación en el cuerpo. Lo único que tenemos que lidiar son con esas sensaciones experimentando con esta técnica, nos dice. Aprenderemos que solo tenemos que lidiar con lo que experimentamos en la conciencia misma, tanto si está localizado en el cuerpo como en cualquier otra parte. Nosotros, dicen, para terminar, simplemente permitimos que la experiencia esté presente, sin resistirnos a ella. Bueno, familia, espero les haya aportado. Disculpen lo largo. Sapnang, nos vemos el domingo.